lograr satisfacer algún requerimiento, ¿no?, que busquemos. Es similar al control, ¿no? Una vez que tenemos un modelo matemático de un sistema, podemos preguntarnos si estamos contentos, si estamos satisfechos con el comportamiento de este sistema, ¿no? Y si no lo estamos, es decir, si buscamos que el sistema se comporte de cierta manera que nosotros queremos, ¿no?, de maneras deseadas, entonces hay que controlar, ¿no? Tenemos que controlarlo para modificar su conducta o su comportamiento. Entonces es algo similar en el caso del diseño de controladores o de sistemas de control, de análisis y diseño de sistemas de control, que en el caso de diseño de sistemas. O sea, es lograr que el sistema se comporte o tenga ciertas características, ¿no?, que queremos, que buscamos. Ok, el concepto de señal va a estar apareciendo en el curso. Entonces, de acuerdo a Mahalanobis, dice, una señal es una función. Esa es la idea que vamos a recordar de señal, ¿no? Es una función de una o más variables, ¿verdad?, que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico, ¿no? Es una señal, una función, ¿no? Es como una función matemática, ¿no?, de una o más variables. Y bueno, pues vamos a usar indistintamente. A veces modelo de sistema es simplemente sistema, ¿no? Ok. Entonces, es importante, además de lo que vimos la vez pasada, ¿verdad?, clasificación de modelos, también es importante clasificar sistemas. Entonces, un sistema en tiempo continuo va a ser un sistema que opera en el tiempo de manera continua. Y su modelo matemático, ¿verdad?, está dado por la variable independiente tiempo, y este tiempo puede ser cuantificado en cualquier instante, ¿no? Normalmente usamos o vamos a usar ecuaciones diferenciales, pero también solo ecuaciones diferenciales, perdón, porque es un sistema en tiempo continuo. Entonces, el ejemplo, para que no quede tan vago esto, el ejemplo, tenemos dos casos, ¿no?, en donde el tiempo es posible de medirlo en cualquier instante, de manera continua. Cuando tenemos una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo. Fíjense, el tiempo es continuo, pero ¿por qué se llama esta ecuación invariante en el tiempo? Si ustedes recuerdan su curso de ecuaciones diferenciales, seguramente vieron ecuaciones de este tipo. ¿Qué tiene de especial esta ecuación? La primera ecuación, ¿y por qué se llama ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo? Bueno, para saber qué es una ecuación lineal, recordemos que tenemos que ver el exponente que tenga, ya sea la variable dependiente, en este caso y, o bien sus derivadas. Y si se fijan, en todos los casos, la y aquí, por ejemplo, tiene potencia 1, ¿verdad? O exponente, pues 1, aquí también, su primera derivada y su segunda derivada también. Entonces, por eso es lineal. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, 10y cuadrada o 10y cúbica, esto sería una ecuación no lineal, ¿no?, como vamos a verlo más abajo, ¿no? Entonces, por eso es lineal. ¿Y por qué es invariante en el tiempo? Tenemos que ver los coeficientes, las constantes que aparecen, bueno, los coeficientes que aparecen asociados con la variable y sus derivadas. Entonces, aquí vean, 10, 5, pues son constantes, ¿verdad? Por eso son invariantes en el tiempo, ¿vale? En cambio, la segunda ecuación, aunque es, bueno, es una ecuación diferencial, ¿verdad?, lineal, ¿por qué es variante? ¿Por qué decimos que es variante en el tiempo? Bueno, es lineal primero otra vez, vean la y, tiene exponente 1 y aquí también, ¿no?, su segunda derivada. Pero vean, todo esto que está entre paréntesis es el coeficiente de y. Y es pues claramente, ¿verdad?, es una función no lineal, por cierto, ¿verdad?, pero que depende del tiempo, ¿no? Entonces,
todo este coeficiente, pues, no es constante, ¿no? Cambia en el tiempo. Por eso esta ecuación, aunque es lineal, es variante en el tiempo. Y en la primera es invariante en el tiempo porque sus coeficientes no cambian. De esto vamos a hablar mucho, ¿no? Vamos a estudiar especialmente el primer caso, ¿no? Los modelos matemáticos de sistemas en donde la ecuación va a ser lineal e invariante en el tiempo. Entonces, estos dos ejemplos son modelos matemáticos de sistemas en tiempo continuo. En contraste, aquí veo que la numeración se me cambió, pero no importa, eso no es importante. En contraste, los sistemas en tiempo discreto, vean, estos van a operar solo en puntos, en ciertos puntos, en ciertos valores de la variable independiente, que pues también va a ser el tiempo. Entonces, eso se llama tiempo discreto, ¿no? Y sus ecuaciones, entonces, ya no son ecuaciones diferenciales, como estas. Estas son ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, de segundo orden, las dos. Pero estas, vean que ya no hay derivadas ahí, ¿verdad? Sino es una ecuación, son ecuaciones dinámicas las tres, y son ejemplos de ecuaciones en diferencia. Estas no las vamos a estudiar, pero sí es importante que sepan que existen, ¿no? Vean aquí cómo se hace entonces el cambio, cómo cambia la variable dependiente, en este caso y, ¿verdad? En los tres ejemplos, ¿no? Entonces se calcula el valor de esta y en el instante k, pero este valor va a depender del valor de lo que valga esa misma variable, pero en otros instantes en el pasado, ¿no? Entonces, si k fuera 1, por ejemplo, ¿no? O k puede ser, pues, cierto intervalo, ¿no? Debe tener cierto valor entero, ¿no? Pero vamos a suponer que fuera 1. Entonces, pues sería el valor de y en 1, ¿verdad? Sería 1 menos 1, pues 0, y aquí un tiempo todavía más atrás, ¿verdad? 1 menos 2, pues sería menos 1, ¿no? Y así. También estas ecuaciones se representan como en el segundo ejemplo, ¿no? El valor siguiente de la variable depende de su valor anterior, ¿no? Y vean cómo puede haber términos en donde aparezcan exponentes, ¿no? Como aquí, ¿no? Entonces pueden ser funciones, pues, no lineales también, ¿no? Pero bueno, espero que quede clara la diferencia. Aquí tenemos ecuaciones diferenciales, aquí tenemos ecuaciones en diferencia, así se llama, ¿no? Aquí, por ejemplo, es similar a esta, pero en vez de que aparezca otra vez la misma variable y, aparece una variable de entrada, ¿no? Como que vamos a estudiarlas enseguida. Entonces, todos los sistemas podemos también clasificarlos en sistemas dinámicos y en sistemas estáticos. Entonces, en este caso, las ecuaciones, ¿verdad?, van a estar dadas como ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencia, ¿no? Si el tiempo es continuo, ecuaciones diferenciales; si el tiempo es discreto, ecuaciones en diferencia, como estas. Ambos son sistemas dinámicos y ambos son de interés, ¿no? Su estudio es muy importante. En contraste, otra vez, sistemas estáticos, pues van a ser aquellos en donde vamos a usar ecuaciones algebraicas en vez de ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencia. Bueno, hemos estado hablando de sistemas o de modelos, ¿no? No lineales y lineales. Bueno, si comparamos las ecuaciones que aparecen aquí, ¿no?, donde decimos sistemas en tiempo continuo, donde se describen esos sistemas, y aquí, ¿no?, donde dice sistemas no lineales, bueno, lo que vamos a tener aquí, solamente lo hice para el caso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, no lineales. ¿Por qué son no lineales estas dos ecuaciones? Vean lo que comenté. Vemos los exponentes que tengan la variable dependiente y sus derivadas, ¿no? Entonces, vean cómo incluso aquí aparece como coeficiente de la primera derivada de y, de la variable dependiente, aparece ¿qué? Y al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esto es ¿qué? Un indicador de que esta ecuación es no lineal, ¿no? Y en el segundo ejemplo, pues con mayor razón, vean,
otra vez vemos que si hay exponentes diferentes de 1 en las derivadas y en donde aparezca sola la variable dependiente y, pues aquí hay un término, ¿no?, donde y está al cubo. Entonces, ya con eso, o por eso, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no lineal. Y esta igual, ¿verdad? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no lineal. Esta es más no lineal que la primera, la segunda. Es más no lineal que la primera. ¿Por qué? Porque además de que aquí la variable dependiente está, o tiene un exponente, el exponente al cubo, ¿no? O está al cubo, hay otra, esta entrada, vean, es una función senoidal. Entonces, esa es otra función no lineal, ¿no? Ok, entonces eso es importante, lo vamos a ir remarcando, ¿no?, a lo largo del curso. Bueno, sistemas determinísticos es donde no aparecen variables estocásticas, ¿no?, o no aparece probabilidad para nada. Pues es el caso de todos los modelos que hemos visto, o las ecuaciones que hemos visto, ecuaciones diferenciales o en diferencias, no hay nada de estocástico, ¿no? Esos no los vamos a, perdón, esos son los sistemas que vamos a estudiar, los sistemas determinísticos, ¿no? Y por el contrario, los estocásticos es donde hay variables aleatorias o hay señales probabilísticas. Estos no los vamos a estudiar, ¿ok? Este párrafo no sé por qué lo puse, pero bueno, lo importante que vamos a ver enseguida es, son varios conceptos que tienen o que aparecen cuando modelamos sistemas usando ecuaciones diferenciales, ¿no?, ordinarias, ya sean lineales o no lineales, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que tenemos un modelo dinámico, ¿no?, para el microclima o el clima de un invernadero, ¿no? Es un biosistema importante. Entonces tenemos o vamos a tener, o podemos tener un conjunto de ecuaciones diferenciales de este tipo, ordinarias de primer orden. Entonces tenemos la tasa de cambio, la derivada, pues, ¿no? Del vector X se va a llamar vector de estados, ¿no? Porque no es una variable, es un vector, entonces son varias. Por ejemplo, podríamos estudiar, pues, ¿no? Podríamos tener una ecuación diferencial para cada una de estas variables. La temperatura dentro del invernadero, la humedad relativa o la humedad, ¿no? Cualquier otra forma de conceptualizar la humedad y la concentración de dióxido de carbono, ¿no? La tasa de cambio de este vector de estados depende de una función f. Esa función f es no lineal, ¿no? Por eso está escrita de esta manera, ¿no? Por eso es f de, ¿no?, y x, u, p y e, ¿no? Es una función, es un vector, de hecho, de funciones no lineales que dependen de el vector de variables de las mismas variables de estado, x, ¿no?, de un vector de variables de entrada, en donde pueden aparecer variables de control, variables manipulables, o bien perturbaciones. Es importante esto, o sea, todas son variables de entrada porque representan el efecto del ambiente sobre el sistema, ¿no? Acuérdense de lo que empezamos a decir la vez pasada. Pero algunas de estas variables, por ejemplo, es claro que el clima externo del invernadero no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, eso se llaman, esas variables se llaman perturbaciones, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no?, la humedad relativa, la radiación, pues no las podemos cambiar. Y aquellas variables que sí podemos cambiar, por ejemplo, podemos instalar un sistema de calefacción, ¿verdad? O podemos poner una malla térmica para reducir la temperatura y la radiación. Entonces, esas serían variables de control o variables manipulables. Todas estas aparecen en ese vector U, ¿no?, de variables de entrada. También esta función f no lineal depende de un vector de parámetros, en donde van a aparecer coeficientes de transferencia de calor, ¿no? En el caso de
si estamos, bueno, transferencia de calor o también transferencia de masa, ¿no? Si estamos hablando de la humedad y de la concentración de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, bueno, además, para resolver esta ecuación, o este conjunto más bien de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿qué necesitamos? Las condiciones iniciales, ¿verdad? Es decir, necesitamos saber cuáles son cuál es el valor de los elementos de este vector de estados en un tiempo inicial, T0, ¿no? Y bueno, pues esos son valores constantes, valores que se pueden medir. Esos conceptos que vamos a empezar a utilizar, pues son claves, ¿no? Entender cuáles son, en todo modelo, las variables de estado, cuáles son las variables de entrada, cuáles son los parámetros y cuáles son, aquí no está mencionado, pero hay otro concepto importantísimo que se va a llamar variable o variables de salida. ¿Ok? Entonces, la estructura del modelo matemático de un sistema va a estar dado mediante ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Normalmente, bueno, ordinarias de primer orden, normalmente. Y si aparecen ecuaciones diferenciales ordinarias de orden mayor, las vamos a transformar, ¿no?, en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Eso es lo que nos da la teoría o el enfoque más bien, ¿no? El enfoque de espacio de estados. Eso lo vamos a ver. Entonces, en estos modelos, ¿verdad?, hay supuestos importantes, ¿no? El primero es cada estado del sistema en cada momento puede ser cuantitativamente determinado mediante ecuaciones matemáticas, ¿no?, de este estilo, ecuaciones diferenciales, ¿no? Y las variables de estado, como ya había comentado aquí, pues es un vector, ¿verdad? De hecho, es el vector, dice, más pequeño de variables que nos permita conocer el comportamiento interno, aquí falta eso, el conocimiento interno, que nos va a permitir tener el conocimiento interno del sistema, ¿no? Y con eso, con ese conjunto, sabiendo o determinando este conjunto de variables de estado, vamos a poder predecir el comportamiento de nuestro sistema en cualquier instante en el futuro, ¿no? Sabiendo estas condiciones iniciales, ¿no?, los valores de estas variables de estado en un tiempo inicial de 0, junto con también el conocimiento de las variables de entrada, ¿no?, las variables que aparecen en este vector U, ¿no?, para cualquier instante mayor o igual que el tiempo inicial, ¿no? Con eso vamos a poder resolver numéricamente, ¿no? Vamos a poder simular este sistema y predecir el comportamiento de las variables de estado en cualquier tiempo en el futuro. ¿Ok? Entonces, las variables de entrada, remarcando, también se llaman, son los elementos o es lo que aparece en el vector U, ¿verdad? También se llaman variables conductoras o driving variables en inglés, o funciones de forzamiento, ¿no? Forcing functions. Recuerden, las variables de entrada son el efecto del ambiente sobre el sistema. Dijimos la vez pasada, un sistema es un conjunto de elementos interconectados y que mantienen una relación una interacción con un ambiente. El ambiente puede modificar lo que suceda dentro del sistema, pero el sistema no puede modificar el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, el microclima de un invernadero, ¿no?, el clima interno del invernadero no modifica el clima externo, pues, ¿no? Ese es el punto. Aquí está esto, ¿no?, que estoy diciendo, la influencia de factores externos sobre el sistema, ¿verdad? Y este no es influenciado por los procesos que ocurren, ¿no?, dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, clima externo, pero también, por ejemplo, no sé, agua, nutrientes, etcétera, ¿verdad?, que se aplican a un sistema, pues no son afectados por lo que pase en ¿no? Bueno, y el otro concepto, o la otra cosa que debemos recordar, aparece en estos modelos, ¿verdad?, es la tasa de cambio, ¿no?, o la razón de cambio, ¿no? Estas variables, o las derivadas, pues, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que lo que nos permiten es, dice, conocer la tasa a la cual las variables de estado cambian, es decir, qué tan rápido, ¿no?, qué tan rápido cambian o tan lento cambian, ¿no? Y bueno, pues su valor es determinado, como ya comentábamos, ¿no?, de acuerdo a esta función,
no lineal, que depende de todos estos, de todas esas variables. Dice, su valor entonces es determinado por las variables, las entradas también, de acuerdo con reglas, ¿no? que vienen, que están dadas por conocimiento de los procesos que ocurren dentro del sistema, ¿no? Y en general, en biosistemas, pues vamos a tener procesos físicos, químicos, biológicos, ¿no? En el caso de sistemas mecánicos, pues son fenómenos mecánicos, ¿no? Ok. Entonces, estos conceptos, pues, ¿no? Van a ser importantes y tenemos que aprenderlos. Repito, poco a poco, ¿no? A medida que estudiemos modelos de sistemas, a medida que generemos nosotros modelos de un sistema, pues una pregunta, ¿no? Importante va a ser, ¿cuál es la estructura de ese modelo, ¿no? ¿Cuáles son mis variables de estado? ¿Cuáles son mis variables de entrada? Y todavía dentro de esas variables de entrada poder distinguir cuáles son perturbaciones, cuáles son variables manipulables, variables que podemos cambiar, modificar, cuáles no. Y los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Identificar esos vectores, ¿no? Y también el vector de variables de salida. Las variables de salida, por definición, son variables medibles, variables que se miden siempre, ¿no? En un sistema. Las variables de estado, ¿no? Dado que representan el comportamiento interno de un sistema, pueden ser medibles o no. A veces es imposible medirlas. ¿Okay? Entonces, cuando eso sucede, pues se estiman a partir de las variables de salida. Las variables de salida, remarcando también, son variables que nos dan información del comportamiento externo del sistema, ¿no? Eso es importante recordar. Variables de estado nos dan conocimiento, nos permiten conocer la conducta interna del sistema. Las variables de salida nos permiten conocer la conducta externa del sistema. Entonces, estas cosas las vamos a ir estudiando, pues, ¿no? Con mayor detalle. Entonces, para entrar en materia, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos de modelos dinámicos de sistemas y vamos a usar MATLAB para simularlos, para integrarlos numéricamente, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo muy simple, un sistema hidráulico, un tanque de agua. Pero el segundo ejemplo es un sistema mecánico, ¿no? Es un sistema mecánico simple, un sistema más a resorte amortiguador. En ambos van a aparecer ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ese es el punto, pues, ¿no? Entonces, ya lo saben, si tienen alguna pregunta, usen su micrófono, ¿no? Ok, entonces, en el caso del tanque, de este ejemplo, el tanque de agua, hay un flujo de entrada, o sea, podemos imaginar pues que se está llenando de agua este tanque y hay un flujo de salida, ¿no? Este es un sistema, ¿no? Es un sistema muy, muy simple, pero es un sistema, ¿no? Este sistema hidráulico tiene una sección de área, ¿no? Es decir, tiene cierta dimensión, ¿no? En metros cuadrados. Tiene un área de metros cuadrados, tiene una salida también, ¿no? Que tiene un diámetro, y bueno, hay líquido que está fluyendo, ¿no? Hacia el tanque. De hecho, podemos saber, ¿verdad? Podemos medirlo. Entonces hay un flujo de entrada, ¿no? FI en metros cúbicos por segundo y hay un flujo de salida F, ¿no? También en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces queremos construir, ¿verdad? Un modelo matemático que nos permita conocer el comportamiento del volumen o bien de la columna de agua, ¿no? Es más fácil medir la altura de esta columna que el volumen, ¿no? Pues normalmente se modela, como van a ver ustedes, la altura de esa columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Este es un ejemplo preliminar, ¿verdad? Después vamos a ver a detalle cómo se modelan este tipo de sistemas hidráulicos en general.
Ok, entonces no vamos a ver todo el detalle ahora, pues, ¿no? Simplemente lo más relevante. Entonces, la ecuación, ¿verdad?, que nos permite, que nos va a permitir estudiar ese comportamiento de este sistema es una ecuación diferencial, ¿no? Como esta, en donde vean, aparece derivada el volumen y la densidad, ¿verdad? La densidad del agua. Aquí me faltó un paréntesis, o sea, esta densidad puede depender del tiempo, ¿no? Y esta tasa de cambio, ¿no?, del volumen por densidad es igual a cantidad de masa por unidad de tiempo que ingresa a este sistema, a este tanque, menos la cantidad de masa también por unidad de tiempo que sale de este sistema. Y esta masa se puede representar mediante el producto de estos flujos por la densidad. ¿Ok? Y bueno, para simplificar, y esto siempre ocurre en modelos matemáticos de sistemas, decimos, ok, vamos a suponer, nos conviene, ¿no?, para simplificar, suponer que la densidad aquí, esta densidad y esta son iguales, o sea, son constantes, perdón. Y por lo tanto, pues podemos desecharla, ¿no? Podemos eliminarla, ¿no? Y entonces esta ecuación quedaría nada más, ¿verdad? La tasa de cambio, la derivada del volumen con respecto al tiempo, pues sería igual a FI menos F, ¿verdad? Pero como mencioné, es más fácil medir una altura de una columna que un volumen. Por lo tanto, usando esta ecuación, de hecho, la ecuación no, no es cierto, me estoy adelantando. Entonces, en vez de usar el volumen, podemos utilizar su equivalente, ¿no? Este producto área de sección por la altura de una columna, ¿no? Esta es otra manera, pues, de representar el volumen. Y entonces, es lo que aparece aquí. A es una constante, por lo tanto, la derivada solo se va a obtener con respecto, o para la columna, ¿no? Para la altura de la columna H. ¿Ok? De este lado me queda FI, como habíamos visto. Y esta F también podemos sustituirla, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí sí, usando la ley de Bernoulli, dice que establece una relación entre la velocidad del flujo de salida, así, ¿no? B de t es igual a esta raíz cuadrada, ¿no? Donde aparece 2 veces la gravedad por la altura de una columna, ¿no? Entonces, aquí hacemos otro cambio, o se puede hacer otro cambio. Todas estas constantes que aparecen dentro de la raíz, las puedo representar por un parámetro, ¿no?, que le llamo beta, y la raíz nada más tendría entonces la altura de la columna, ¿no? Dentro de la raíz pues queda la altura de la columna. Y entonces, es decir, esta F la sustituyo pues por beta, por raíz de H, ¿no? Y listo. Tengo esta ecuación, ¿no? Bueno, dejo del lado izquierdo solo la derivada, entonces esta A pasa dividiendo, ¿no? Entonces me queda ya mi ecuación. Este ya es mi modelo, ¿no? Matemático de este sistema hidráulico simple. Entonces me queda este cociente FI entre A y luego menos, ¿verdad? Beta entre A por raíz de H. Vean cómo en este modelo, aunque es muy simple, ¿verdad?, vemos que su tasa de cambio efectivamente depende de FI. FI podemos considerarlo la variable de entrada, ¿no? Y también depende de la misma variable de estado, ¿no?, la columna, y de parámetros, ¿no? En este caso, los parámetros A y beta. Es decir, lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad?, en esta descripción general, la tasa de cambio de este vector de variables de estado dependen en forma no lineal en general del vector de estados mismos, de variables de entrada y de parámetros, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Y en este modelo, entonces, ¿cuál sería la variable de estado? Pues la columna. ¿Cuál es
¿Cuáles son las variables de entrada? Pues hay una sola, FI, ¿no? El flujo de entrada. ¿Cuáles son los parámetros? Ya los dije, beta y A, ¿no? Y entonces ahí se cumple, pues en este modelo, aunque es muy simple, se cumple los conceptos que van a caracterizar a todo modelo de un sistema dinámico. Bueno, pues si tenemos ya este modelo, ¿qué es lo que sigue? Su solución, ¿no? O sea, queremos resolver o debemos resolver esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Si yo les pregunto, ¿esta ecuación es lineal o es no lineal? ¿Alguien quisiera decir algo? Bueno, decir qué piensa. Repito, esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿es lineal o es no lineal? ¿No? ¿Ninguna idea? ¿Sí me escuchan? Sí, es lineal. No, es no lineal y vamos a ver por qué. Acuérdense lo que les dije acá arriba. Es no lineal. Acuérdense lo que les dije acá arriba. Tienen que ver o tenemos que ver los exponentes que tenga la variable dependiente, ¿no? O sus derivadas, ¿no? Aquí el exponente, ¿no? Que tiene esta y, pues es 1, ¿no? Si fuera diferente de 1, entonces eso sería, esta ecuación sería no lineal. O si esta derivada, ¿no? Estuviera elevada igual al cuadrado o al cubo, etcétera. Y lo mismo la segunda derivada, ¿no? Entonces sería no lineal. En este ejemplo, en este modelito, es no lineal porque, vean, esta es la variable de estado, ¿no? Pero, ¿qué exponente tiene? Un medio, ¿no? Porque es raíz cuadrada, por lo tanto, no es 1, pues, el exponente, ¿no? La potencia, ¿no? La que esté elevada, pues, es diferente de 1, ¿no? Entonces, por esta razón, este modelo es un modelo no lineal, ¿no? Ok, no importa que sea no lineal, entonces lo que queremos hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es simularlo, o sea, resolver numéricamente usando MATLAB y Simulink, la herramienta de simulación que tiene MATLAB, que es Simulink, cómo resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, no importa que tengamos en muchas ocasiones modelos no lineales de sistemas, los podemos simular, como vamos a ver. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber solamente condición inicial. Y necesitamos saber también, es decir, la condición inicial, es decir, el valor de la variable de estado en un tiempo inicial, ¿verdad? Y esta FI, ¿no? La variable de entrada. Es lo que aparece acá arribita, ¿no? En donde se define variable de estado. El conjunto más pequeño de variables tal que el conocimiento de estas variables en un tiempo inicial, un tiempo t igual a t0, pues, junto con el conocimiento de las entradas en un tiempo, a ver, aquí está bien esto. Sí, junto con el conocimiento de las variables de entrada, ¿no? También vamos a poder saber el comportamiento de nuestro sistema en cualquier tiempo futuro, ¿no? Bueno, a partir del tiempo inicial. Eso es lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces vamos a empezar a aprender a simular, ¿no? Y a usar Simulink. Ok, entonces este programita, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer dos cosas. Aquí ya estoy en MATLAB, espero que todos alcancen a verlo bien. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Un programa principal, ¿no? Que en mi caso se llama S de simular, ¿no? Tanque y 00. Es un nombre cualquiera. Tenemos que hacer un programa principal. Entonces, vean, este programita lo deben de tener, pero bueno, si no, los comparto otra vez.
¿Qué es lo que hace esta instrucción? En MATLAB limpia el espacio de trabajo con esta, con clear, close all. Si hubiera alguna figura, alguna ventana abierta, la cierra. Y aquí empezamos a definir los valores de los elementos que componen el modelo matemático de mi sistema. Entonces, lo más fácil es asumir en este caso que el flujo de líquido o de agua es constante. Entonces, es 1 metro por segundo. Entonces, FI es igual a 1, ¿no? Y los siguientes son los parámetros, ¿verdad? ¿Qué valores tienen los parámetros? Beta y A, ¿no? Y aquí está, beta, bueno, es 1 entre raíz de 5. Bueno, pues puedo calcular cuánto es, ¿no? ¿Saben esto, no? Marco esas líneas y las puedo ejecutar, ¿no? Y entonces puedo ver en el espacio de trabajo los valores de las variables que voy declarando, ¿verdad? Entonces, este es un programa principal, esto es un script, decimos, ¿no? Es un guión, pues, ¿no? Que se construye en MATLAB. Entonces, ahí está FI, luego beta, ¿no? Ese es su valor, y A, ¿verdad? El área de sección de ese tanque, que pues igual es 1, ¿no? Y ahí está. De hecho, pues esto saben ustedes, ¿no? Puedo ver en cualquier momento las variables que están almacenadas en el espacio de trabajo, ¿verdad? Ahí están. Las variables que he generado hasta ahora. Lo siguiente es una variable especial que va a, bueno, que se requiere para usar la función que vamos a usar para simular, que se llama sim ¿no? En MATLAB. Esta función dice simset. Y lo que me permite hacer esta función es declarar o definir propiedades de mi simulación, ¿no? Entonces, y se almacenan en una variable que en este caso se llama propsim, ¿no? Propiedades de la simulación, ¿no? Entonces, simset, ¿no? Para configurar, ¿no? Mi simulación, ¿no? Eso es lo que diría esta función, ¿no? Simset. Vean, el primer par de valores que aparece dice solver. Entonces, con esto yo voy a especificar qué métodos de integración voy a usar, ¿no? Ya llevaron métodos numéricos y tienen alguna idea de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, aquí estamos usando, o vamos a usar, le estoy diciendo, de los varios métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Ordinarias, no lineales, ¿verdad? Que hay en MATLAB. Está este método, ¿no? Que se llama así, OD23, que es un método de integración tipo rungecuta, pero con tamaño de paso variable. Es un método de integración de segundo orden, ¿no? Hay otros, hay un OD45, bueno, luego vamos a ver los demás, ¿no? Entonces simplemente es el método de integración que voy a usar. Y el siguiente par de valores tiene que ver con la tolerancia, ¿no? O la precisión más bien de la solución numérica que quiero tener. Entonces, esta es una tolerancia relativa. Y pues es 10 a la menos 6, ¿no? Yo especifico este valor. Si no especificamos esta tolerancia relativa, MATLAB asume un valor por default que me parece que es 10 a la menos 3. Entonces, si quiero que mi solución numérica sea más precisa, ¿no? Que no contenga errores, que se aproxime a una solución analítica, si es que existe esta, pues voy a elegir una tolerancia pequeña, ¿no? ¿Qué es esto? Es la condición inicial, es el valor de la columna. Aquí usted X, pero porque estamos diciendo, o vamos a ver que las variables de estado normalmente se representan con X, ¿no? El vector X, las variables de entrada con el vector U, las variables de salida con el vector Y, y los parámetros, ahí es más, ahí se usan otros símbolos, ¿no? Pero P podría ser, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es esto? Es el valor de la variable de estado de la altura de la columna en un tiempo inicial, ¿no?
que también podemos asumirlo como igual a 0. Vamos a asumirlo igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué estoy diciendo? Que el tanque está vacío, ¿no? La altura de la columna, estoy diciendo aquí, es 0. 0 metros, ¿no? Estamos dando metros. Muy bien. Esa es la primera parte que necesitamos. Lo siguiente es programar el modelo matemático. Si tenemos una ecuación diferencial, aquí, esta, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, no lineal, ¿verdad? Y hay que programarla en MATLAB. Vamos a ver luego que hay varias maneras de hacer esto, pero en este ejemplo vamos a usar Simulink, ¿no? Porque quiero usar la herramienta que me ofrece MATLAB, Sim, la función Sim, para llevar a cabo esta integración numérica o esta simulación. Entonces, abro mi, ahorita si quieren lo hacemos desde cero, este modelo Simulink. Nada más quiero mostrarles primero lo que vamos a generar, ¿no? Lo que es un modelo Simulink. Entonces, aquí este argumento que aparece, el primer argumento de la función sim, ¿verdad? Es un modelo Simulink, es un archivo, de hecho, ese modelo Simulink está en un archivo, ¿no? Que se genera usando Simulink, ¿no? La herramienta de simulación de MATLAB Simulink. Lo que están viendo es el modelo, es el equivalente al modelo matemático. Este es el modelo computacional, ¿no? Equivalente a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, esto es algo importantísimo, ¿verdad? Que tenemos que aprender las diferentes maneras en que podemos traducir. Sí, traducir el modelo matemático en código computacional. Este es uno. Vamos a ver, o luego les voy a enseñar otros, ¿no? Hay hasta 3, 4 o más maneras de hacer esto, ¿no? Repito, ahorita lo podemos hacer desde cero. Simplemente dejen explicar lo que está en bueno, lo que están viendo en este modelo. Bueno, en Simulink vamos a utilizar bloques, ¿no? Para programar. Entonces, es una programación de alto nivel, ¿no? Cada bloque en Simulink recibe una entrada y genera una salida. Bueno, hay bloques especiales que, por ejemplo, ¿verdad? Nada más genera una salida, ¿no? Pero, por ejemplo, este es un bloque sumatoria, ¿no? Entonces tiene no solo una entrada, tiene varias entradas, ¿no? Esta, y genera una salida, ¿no? Este bloque, vamos a usarlo para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias de primer orden, tiene una entrada y tiene una salida. Este bloque que representa una salida, por su nombre, ¿no? Out, salida, solo recibe una entrada. ¿Sí se ven? No tiene aquí una flechita, pues, que salga de él, ¿no? Así van a ser los bloques en Simulink. Por ejemplo, vean este bloquecito, ¿qué es lo que representa? Pues un producto, ¿no? Una multiplicación, ¿no? Igual, ¿verdad? Tiene 2 entradas y genera una salida. Este bloque, que es la función matemática raíz cuadrada, recibe una entrada y genera una salida. Así van a funcionar todos los bloques en Simulink. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, esta ecuación, tenemos que traducirla a este modelo computacional, ¿no? En Simulink. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a empezar siempre por un bloque integrador. El integrador es lo que necesitamos para resolver esta ecuación diferencial. ¿Sale? Entonces, vamos a integrar, digamos, todo este lado derecho de la ecuación diferencial. ¿Ok? Y lo que va a aparecer
del lado, como entrada de ese bloque integrador, pues va a ser el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, si esto lo integráramos, pues, aquí tendríamos que poner el símbolo, ¿no? De integral, y también aquí. Y entre paréntesis quieren todo esto, pues. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, siguiendo esa idea, pues es lo que tenemos aquí. Repito, todo lo que está del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. A ver, repito. Todo lo que está del lado derecho de esta ecuación diferencial, todos los términos, no importa qué tan complejos sean, pero todo lo que aparezca de este lado derecho, ¿no? De la derivada, en el bloque, perdón, en el programa Simulink, va a aparecer como entrada de este bloque integrador. Por cada ecuación diferencial necesitamos uno de estos bloquecitos, un bloque integrador. ¿Ok? Ahorita vamos a seguir. Y lo que sale del bloque integrador, ¿qué es? Pues es la variable de estado como función del tiempo. En este caso, pues ya sería h de t. Esto es h de t. O x de t, como quieran llamarlo. Esto sería y, ¿no? Una salida, pues es y de t. Entonces, vean, lo que está del lado, lo que aparece aquí como entrada, ¿no? De este bloque, ¿qué es? Bueno, pues es exactamente lo que tenemos aquí, el lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces, hay dos expresiones, pues, que se están restando, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí vamos a elegir un bloque sumatoria, ¿no? Que va a tener, bueno, antes de continuar, vean, en este bloque integrador y en todos los bloques podemos, haciendo 2 clics, abrirlos, ¿no? Y ahí está. Por ejemplo, en este bloque integrador, y vean lo que dice aquí, dice initial condition, ¿no? Condición inicial. Entonces, podemos aquí especificar el valor inicial, que dijimos que es 0, ¿verdad? Pero ese valor lo tengo en el programa principal, entonces ya no es necesario escribir la constante, pues 0 ahí, ¿no? Si no es más fácil, aquí, si yo quiero cambiar la condición inicial, pues puedo hacerlo, ¿verdad? En este programa principal. No tengo que venir al modelo Simulink, ¿ok? Entonces, por eso aparece esta variable x0, ¿no? Que es la misma que aparece en el programa principal. Bueno, igual con este bloque sumatoria, ¿no? Puede ser que en otros casos necesitemos más entradas, ¿no? En este caso hay 2 solamente. Entonces lo abrimos y especificamos aquí la lista de entradas. Bueno, no se alcanza a ver, yo creo, para ustedes, pero bueno, con símbolos podemos agregar cuántos términos están sumando, cuántos términos están restando, ¿no? Entonces, en este caso, uno se suma y el otro se resta. Punto. Y así, ¿verdad? Con los demás bloques. Entonces, el primer término es FI sobre A, dado que es constante, ¿verdad? El flujo FI, pues puedo escribir dentro de este bloquecito, que se llama constante, ¿verdad? Puedo escribir este cociente FI entre A. Ahorita les voy a mostrar de dónde están disponibles estos bloques. Voy a generar esto, ¿cómo se llama? Desde cero, ¿no? Vamos a hacer otro modelo Simulink, pues. Nada más que termine esto, ¿no? Ok, entonces ya está mi primer término. FI y A están definidos también en el programa principal, ¿no? Ya lo hemos visto. FI, aquí está, y A. Y los dos valen 1, ¿no? En este ejemplo, pues. Ok. ¿Qué más? Bueno, pues veo mi ecuación, ¿no? Luego, menos, hay un producto, beta, beta entre A multiplican a la raíz cuadrada de la variable de estado, ¿no? H. Por lo tanto, entonces vengo aquí, vean. Esta es la otra entrada de este bloque, dice beta. Bueno, entonces utilizo un bloque producto, ¿no? Puedo utilizar o debo utilizar un bloque producto. Bueno, no debo, puedo utilizar. Esto se puede programar de otra manera también, de muchas maneras.
Ok, pero en este caso elijo un producto que tiene 2 entradas, también lo puedo abrir, vean. Y aquí defino el número de entradas, el número de factores, ¿verdad? Entonces, 1 es otra vez este cociente, beta entre A, ya sé, este bloque, lo puedo hacer en este bloque que se llama constant, ¿no? Es el mismo, por eso su nombre dice constant 1, ¿no? Y el otro término que se está multiplicando, ¿cuál es? La raíz cuadrada, ¿verdad? De la variable de estado de la variable h. Y entonces eso, vean cómo, bueno, el bloque este de función, lo que permite calcular la raíz cuadrada se llama math function, ¿no? Igual, ahorita les voy a mostrar dónde están estos bloques, ¿no? Pero igual se abre y de hecho es un bloque que me permite calcular muchas funciones matemáticas. Si yo quiero la exponencial, por ejemplo, ¿no? Podría elegirla. Bueno, en este caso es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces vean una listota que aparece, ¿no? No quiero la exponencial, quiero la raíz cuadrada. Por cierto, ¿dónde estaba? No la veo. Oh. Bueno, mejor no le cambio. Ahorita que lo repitamos, vamos a ver. Bueno, entonces tengo que elegir pues la función que yo quiera y conectar, ¿verdad? La señal que yo deseo. Que en este caso dije, la salida de todo integrador va a ser la variable de estado ya como función del tiempo, ¿no? Entonces, este es h de t, pues simplemente va a ser la entrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Calcular la raíz cuadrada de h de t, ¿no? Y multiplicarla por este cociente y restarla de otra expresión, ¿no? Y eso es el lado derecho, ¿no? De esta ecuación diferencial. Entonces, listo. Ok. Vamos a hacer esto, como dije, desde cero. Entonces voy a cerrar este bloque o este modelo Simulink y aquí en la línea de comandos, ¿verdad? Tecleo Simulink y se va a tardar un poquito. Lo que acabo de platicarles, pues ya es casi todo. Mientras abre mi Simulink, vean la línea 9, ¿no? En la línea 9 estoy usando la función sim de MATLAB para llevar a cabo mi simulación. Esta función genera como salidas el tiempo de simulación, una matriz que contiene las variables de estado ya como función del tiempo, una matriz de las variables de salida también como función del tiempo, ¿no? ¿Y qué otros argumentos necesito especificar? El tiempo, este es el tiempo final de la simulación, ¿ok? Este es el tiempo final. También puedo especificar un tiempo inicial. Bueno, si digo tiempo final, por ejemplo, 80 aquí, serían segundos o horas, no recuerdo. Eso depende de cómo está descrito el problema. Aquí dice segundos, ¿no? Entonces, si digo 80, y repito, es el tiempo final y se supone que el tiempo inicial es 0. Entonces, puedo definir un intervalo o puedo definir un vector. Eso también lo vamos a ir aprendiendo. Y el siguiente argumento es que las propiedades de la simulación que mencionamos se definen usando la función simset, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, ya lo que sigue pues es una gráfica, ¿no? De la variable independiente. A ver, ¿qué pasó? Porque dice que no es... ya. Es que me cambié. Estaba en otro subdirectorio, ¿no? Mi programa está en un subdirectorio que se llama simpv, ¿no?
Que no me mande ese mensaje, me cambio. No, ya estoy ahí. Y entonces ahora sí puedo ejecutar la simulación de este programa principal que se llama STank 00, ¿no? Ahorita construimos un modelo Simulink similar a este, ¿no? Tank 1 para ver más aspectos que tienen que ver con la programación en Simulink. Listo. Y ahí viene la gráfica. ¿Qué es lo que dice este modelo o esta simulación? Vean, tenemos el tiempo, ¿no? En segundos, ¿no? Porque esa es la escala o pues es el tiempo, ¿no? En que estamos definiendo el modelo. Entonces, 80 segundos. Entonces estamos viendo qué pasa en este tanque, ¿no? Que inicialmente está vacío, o la columna, la altura de la columna es 0. Entonces, vean, después de... bueno, y aquí está la altura, la columna, ¿no? En agua, en metros. Después de cierto tiempo que estamos viendo que sucede o que debe suceder, el tanque se llena, ¿no? El tanque alcanza su capacidad máxima, ¿no? Y se queda ahí. Entonces, lo que estamos viendo es pues el llenado, ¿no? Bajo esas condiciones, con ese flujo de 1 metro cúbico por segundo, ¿verdad? Y con las características que tenemos en ese tanque, esto es lo que predice nuestro modelo, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, eso depende. Tenemos que hacer mediciones y compararlas contra estas. Estas son las predicciones, ¿no? Lo que vemos aquí en esta curva o en esta gráfica es lo que predice el modelo. Esto va a suceder, ¿no? O debe suceder. Y ¿qué tan bueno es el modelo? Pues para eso tendríamos que, o para corresponder a esa pregunta, tendríamos que hacer mediciones, ¿no? En un tanque, ¿no? Real. Ok, entonces habría abierto Simulink. Es lo que va a suceder cuando abran Simulink. Entonces, ¿cómo empezamos a construir un modelo computacional en Simulink de un modelo matemático? Otra vez, ¿no? El mismo. Entonces, aquí hay un este menú hasta arriba. El primero dice New Model, ¿no? Luego dice Open Model or Library. No, queremos generar un nuevo modelo, ¿no? Y vean, le doy clic y me dice New Model, New Library, ¿no? Entonces, nuevo modelo. Y lo que va a suceder, pues vamos a ver una ventanita, ¿verdad? Una ventanita que dice aquí sin título, es Simulink, ¿no? Pero sin título. Bueno, en esta ventana le podemos cambiar su tamaño. Vamos a ir poniendo los bloques que es en ese ítem para construir el modelo computacional equivalente en nuestro modelo matemático, ¿no? Deben de ser exactamente lo mismo. Solo que esta es una ecuación, ¿verdad? Diferencial. Y nosotros vamos a construir un modelo computacional, ¿no? En Simulink, en este caso. En otros lenguajes, bueno, pues va a cambiar. Y bueno, esto mismo lo vamos a hacer en MATLAB luego, ¿no? Con otros modelos. Entonces, como señalé, ¿verdad? El bloque más importante va a ser el integrador. ¿Y es en dónde está? La vez pasada les dije, aquí en estos bloques hay un conjunto son librerías, ¿no? Entonces, debajo de cada uno de ellos hay muchos bloquecitos. Entonces, el bloque integrador está aquí en continuous. Entonces, le damos clic. O 2 clics. Sí, 2 clics. Y vean, aquí aparecen los bloques que están dentro de esa librería. Aquí está integrador. Y entonces, lo único que hacemos es, dice, agregar este bloque al modelo que no tiene nombre todavía, ¿verdad?
ahí ya debe aparecer. Aquí está, ¿verdad? Siempre aparecen los bloques en medio. Ustedes lo pueden hacer más grande o más pequeño, lo que quieran. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es definir su condición inicial. Vean, por omisión, dice initial condition 0, ¿no? Pero no, la condición inicial está definida por la variable x0. Entonces, la agregamos ahí. Vamos a poner un bloque de salida como estaba en el otro, ¿no? En el otro ejemplo, entonces, tenemos que regresarnos, ¿no?, en la librería y buscar ese bloque de salida. Ese bloque de salida está en esta librería que se llama Sings. Entonces la abrimos y vean, aquí está, out 1. Entonces también le digo agregar bloque al modelo, ¿verdad? Al modelo Simulink que estoy generando. Vean, aquí aparece otra vez en medio y muevo yo el bloquecito a donde se necesite, ¿verdad? Donde yo quiera ponerlo, ¿no? Y lo hago más grande o más pequeño y listo, ¿verdad? Y puedo conectarlos, dado que ya tengo dos bloques, entonces puedo conectar, ¿sale? Así. Ahí está. Bueno, es buena idea guardar, ¿verdad? Antes de que se vaya la luz o antes de que algo suceda, un accidente, y pierda yo lo que llevo programado. Entonces, ahorita debe preguntarme MATLAB, o bueno, Simulink, debe preguntarme qué nombre quiero darle a mi modelo Simulink. Entonces, ¿cómo se llamaba el otro? Tank 1, no sé, le voy a poner ejemplo, ¿no? Cualquier nombre, ¿no? Que quieran. Ok. Lo está guardando. Listo. Y entonces, pues ya puedo continuar. Es buena idea hacer esto que acabo de hacer, darle clic a esta ventanita para que los bloques se hagan más grandes, ¿no? Y los pueda ver mejor. Repito, esta ventana la pueden ir haciendo más grande o más pequeña, ¿no? Como quieran. ¿Qué sigue? Bueno, vemos el modelo matemático, ¿no? Entonces, mencioné que todo el lado derecho de la ecuación diferencial es la entrada, ¿verdad? Es lo que aparece aquí como entrada o va a aparecer como entrada del bloque integrador. Entonces, por eso tenemos que elegir, ¿no? Ahora el bloque que va a llevar a cabo esta operación, ¿verdad? Que pues es una suma y resta, ¿no? O es una suma, pues, ¿no? Entonces, ese bloque sum o un bloque sumatorio donde se encuentra, pues otra vez, ¿verdad? Regresamos aquí a nuestra librería y debe estar en operaciones matemáticas. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Sum, de suma, ¿no? Entonces agregamos otra vez ese bloque a nuestro programa que está generando. Ven, aquí está, lo movemos, ¿no? Conectamos, listo, y cambiamos los signos, ¿verdad? Aquí se están sumando dos términos, no, en nuestro caso uno se está restando, entonces tenemos que abrir ese bloque y agregar un signo menos, ¿no? Y ahí está. Listo, ¿no? Y continuamos. Voy a agregar este término, FI entre A. Como ya sé que FI es constante y ya es constante, pues puedo llevar a cabo esa operación en un bloque de MATLAB que se llama constante y ese está en, si no me equivoco, está en Sources. Sources, lo abro y si no lo encuentro, pues tengo que buscar, aquí está, ¿no? Constant, vean. Y entonces, igual, ¿verdad? Agregamos y lo pongo en donde lo necesite. Puedo mover mis bloques hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde sea necesario, ¿verdad? Para ir
escribiendo mi programa, ¿sale? Entonces, conecto este bloque, ¿sale? Y abro y escribo dentro lo que yo necesite. En este caso, FI, dado que esa variable está definida en el programa principal, también la A, ¿no? Esa variable de entrada y ese parámetro están definidos ahí, entonces simplemente escribo ese cociente, ¿no? Y ahí está. Ok, entonces ya nada más me falta este término, ¿verdad? Este término que se está restando. Entonces, si ven que puedo escribir otra vez, ¿verdad? Es así como hice para FI sobre A, puedo escribir beta entre A y luego multiplicar por la raíz cuadrada, ¿verdad? De H. Entonces, otro bloque constante, ¿no? Agrego. Aquí está. Y escribo aquí que es beta entre A, ¿verdad? Entonces abro este bloque y escribo el nombre, ¿no?, de la variable beta entre A. Listo. Vean cómo se puede, aquí no veo lo que hay dentro, entonces si lo hago más grande ya veo lo que se está calculando. Y el bloque producto, ¿no?, que necesito también. Entonces, ¿es en dónde está? Pues debe estar en operaciones matemáticas, ¿no? Otra vez, entonces aquí está, Math Operations. Y ¿dónde está? Product. Aquí está, ¿no? Lo agrego. Entonces hay que buscar, pues, el bloque que se necesite, ¿verdad? Y y agregarlos. Entonces, aquí conecto y también aquí, ¿no? Ya nada más me falta esto. Ok. Entonces, me falta nada más raíz cuadrada de la altura de la columna, de la variable de estado, ¿verdad? Acuérdense, esa es la salida del integrador. Entonces, está aquí, y esto es lo que tengo que conectar y pasarlo por una función, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada, ¿no? Ahora necesito encontrar un bloque que me la raíz cuadrada, ¿no? Y es en dónde está. Debe estar en estas, en esta librería, ¿no? Aquí está, vean, math function, dice. Agrego. Lo voy a hacer de esta manera. No, no es cierto. Tiene que ser al revés, porque esta salida tiene que entrar aquí y esta conectar a este bloque producto. Entonces, pues, estos bloques, vean cómo voy a cambiar su orientación. Uy. ¿Qué pasa? Ahí está. A ver, ¿dónde está? Flip, ¿no? Flip block. Y ahí ya lo cambié, ¿no? Conecto, ¿a dónde? Pues aquí a la salida del integrador. Y aquí conecto a... Puedo soltar y continuar. Uy. Profesor, Sí. ¿puede repetir cómo lo cambió? Es que en mi pantalla tiene un retraso y no se vio bien cómo lo hizo. Utilizo el botón derecho del ratón y aparece un menú. Este menú grandote. Y hay una opción que dice aquí rotación, rotate and flip. Rotate and flip. Y luego aquí aparece, dice flip block. Entonces elige usted flip, ¿no? No. O control I, dice, ¿no?
Entonces, vea, ya lo regresé a como estaba, ¿no? Entonces, otra vez, rotate and flip, flip Pro, ¿ya? Y entonces ahora necesito nada más conectar esto, ¿no? Eso se puede soltar y luego continuar, a ver, uy, ahí está, ¿no? Si se fijan, pues, es fácil, bueno, hay que adquirir habilidad, ¿verdad? Para manipular bloques y conectarlos, ¿no? ¿Ya qué me falta? Pues cambiar la función, porque no necesito la función exponencial, sino la raíz cuadrada, ¿no? A ver, si le tecleo S. Uy. Ah, caray, no la veo. Ah, caray. No, porque esto sería elevar al cuadrado, ¿no? A ver, tal vez en esta versión viene algún otro bloque. Vamos a ver. Vamos a buscar. No. Ahí hay uno, profe, que dice SQRT. ¿Dónde? No la veo. Está en las de Math Operation. Sí, aquí está, ya la encontré. Ahí a la derecha. Sí, aquí está, ya. Sí, ya está, perdón. Bueno, para que vean, ese programita pues ya lo tenía de hace rato, entonces, bueno, entonces no me sirvió, no hay problema, encuentro el bloque apropiado, pero también tengo que rotarlo, ¿verdad? Y ahí está. Conecto. Listo. Sí, bueno, depende de la versión de MATLAB, pero el anterior sí estaba funcionando, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Ahí está, ¿no? Entonces ya este es mi modelo computacional equivalente a esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal, ¿ok? Y bueno, podría usarlo así como en vez de hecho si quieren lo cambio ahorita, lo cierro primero y lo voy a cambiar en el programa principal en vez de usar Tank 1, ¿verdad? Ahora uso ¿qué? Tank, ¿cómo le puse? Ejemplo, pero ¿qué le puse primero? ¿No se acuerdan? Puedo buscarlo, si no, Tank, todos y todos. Tank 1 guión ejemplo, ¿no? Vean qué bueno que pasó esto. Vean las extensiones. En Simulink, los modelos Simulink van a tener, o pueden tener estas dos extensiones, MDL, pero la nueva versión es SLX, ¿no? Las versiones nuevas de Simulink. Entonces, en este caso, en este modelo que generé ahorita, vean, dice Tank 1, guión bajo, ejemplo, SLX, ¿no? Bueno, la primera parte es la que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, Tank 1, ejemplo, ¿no? Y entre comillas, ¿verdad? Voy a aprovechar para simular de otra manera, especificando el tiempo inicial y un tiempo final. Por ejemplo, en vez de 80, 100 segundos, ¿no?
y ejecutamos. Entonces, si no hay algún error, pues va a suceder esto que están viendo, ¿no? Si vamos a ver la gráfica, si hay algún error, puede haberlo, ¿no? En el modelo Simulink, pudimos habernos equivocado. Voy a cerrar Simulink y voy a abrir otra vez mi modelo, Tank 1, ¿qué? Ejemplo, ¿no? Pues pudiera haber algún error. Entonces, Simulink nos lo va a indicar, ¿sale? Pero en este caso no, entonces, pues, ahí estamos viendo la respuesta, que es similar, ¿verdad? Solo que cambié el tiempo, ¿no? Cambié el tiempo de simulación y nada más, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues vamos a hacer muchas cosas. Podríamos cambiar condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, el tanque podría no estar vacío, sino tener, no sé, un metro, ¿no? De altura de columna de agua. Y vean, entonces aquí la gráfica nos da precisamente, ¿verdad? Ese valor, 1, y bueno, se acaba de llenar, ¿no? El tanque, ¿verdad? Ok, ¿qué más pudiéramos hacer? Entonces, cambiar condiciones iniciales, pues jugar también con los parámetros, ¿no? Aquí el área vale 1, pero ¿qué pasará si el área es un medio, ¿no? O sea, 0.5. No, pues no importa, ¿verdad? Podemos ver si cambia o no, si cambia o no ese comportamiento, ¿no? Pues se llenó más rápido, ¿no? ¿Sí lo ven? Creo que sí, ¿no? Bueno, cambia el comportamiento, cambia la predicción, ¿verdad? Y así, igual, este parámetro beta, esta variable de entrada, que aquí la estamos suponiendo constante, después vamos a ver en otros ejemplos que esas variables de entrada, pues en general son variables, ¿no? O cambian en el tiempo, pues. Eso lo vamos a ver en la siguiente vez, en el caso de un sistema mecánico, ¿no? Sistema masa resorte amortiguador. Pero bueno, es claro que si aquí cambiamos también el flujo, voy a regresarle la A, ¿no? A 1, y aquí voy a aumentar, por ejemplo, el flujo, ¿no? Y vean qué pasa, ¿no? Todavía, bueno, cambia ¿cómo se llama? El estado estacionario, ¿no? O el valor final. Podría extender el tiempo de simulación, ¿verdad? O sea, a 150. Y ya vemos el comportamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, si es realístico o no es otra cosa, pero vean, teóricamente, pues, podemos analizar muchas situaciones, muchas condiciones, ¿no? Cambiando los valores de variables de entrada de parámetros. Por ejemplo, si FI ahora lo hago más chiquito, pues igual, ¿verdad? A la mitad, era 1, y vean qué pasa ahora, ¿no? El valor en estado estacionario, ¿no? O el valor final, pues cambia, ¿verdad? Dejé la condición inicial de que era tanque vacío, ¿no? Entonces, una vez que se tiene un modelo matemático, ¿verdad? Una representación simplificada del comportamiento de un sistema, pues podemos jugar un montón, ¿no? Lo digo así, jugar. Pero podemos investigar muchas cosas, ¿no? Y con cero costo, porque a través de experimentos podemos hacer muchas cosas, podemos saber muchas cosas, investigar muchas cosas, pero para llevar a cabo un experimento, ¿no? Tenemos que invertir dinero, esfuerzo, en fin. En cambio, mediante simulación, o sea, tenemos que invertir esfuerzo, hacer esfuerzo para generar el modelo matemático, ¿verdad? Pero después podemos explorar mucho sin ningún costo. Y eso lo vamos a ver, ¿no? A lo largo del curso. Bueno, pues aquí le dejamos. Tengo que ir a Chapingo, de hecho. Pero bueno, ya es hora, ¿no? También. Profesor, ¿sabe si ya se puede entrar?
No, de hecho yo voy a la colonia de profesores. No, sí se puede entrar, pero hay que pedir permiso y es participación. Creo que con 3 días de anticipación tienes que pedir permiso. Si te aprueban, bueno, pues ya puedes hacerlo. Yo voy a la colonia de profesores. Ahí hay una oficina, bueno, que necesito hacer algo ahí. Sí. Gracias. Entonces el acceso está restringido. Pues sí está entrando gente, ya está trabajando pues los trabajadores, algunos profesores, pero tienen que tener autorización. Bueno, pues nos vemos el martes, ¿verdad? Profesor, antes de desconectarse, ¿podría volver a mostrar la simulación, el modelo? Sí, por favor. Claro. ¿El modelo o el modelo en Simulink o el modelo matemático? El modelo de Simulink, por favor. ¿El que hice ahorita o el mío? O el otro que ya tenía. Bueno, ahí está. El que... Este es el que generamos ahorita. Ajá. Gracias. Ok. ¿Sí les quedó igual? Sí, profe. Muy bien. Bueno, les digo, el siguiente ejemplo es un sistema masa resorte amortiguador y van a ver ustedes que, bueno, va a estar más interesante, ¿no? Y ese ejemplo lo vamos a aprovechar para poder programar de diferentes maneras. Vamos a ver al menos de 3 maneras. En puro MATLAB, en puro Simulink y combinando esto, ¿no? O sea, haciendo esto que hicimos hoy, combinando MATLAB y Simulink. Y bueno, debemos obtener el mismo resultado, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la siguiente. Ok, si entonces no tienen alguien más no tiene alguna otra pregunta, le dejamos, ¿no? Aquí. Es decir, ¿nos pudiera compartir el archivo, profesor? Es que ya no termina a copiarlo. Este de Tang, ejemplo. Sí, no, el del editor. Ese ya está ahí está en archivos, en el equipo, en el material del curso, ahí ya debe estar. Ya lo subí ayer o antier, no me acuerdo. Y en caso de que no lo encuentren, me dicen y ya lo subo otra vez. Sí, se refiere a ¿verdad? Ese Tang 00, ¿no? Bueno, al programa principal, ¿no? Al programa en MATLAB, ¿verdad? Este es el que dice. Sí, este ya debe estar ahí en los archivos. ¿Ok? Pero si no lo encuentran, me dicen a la siguiente y ya lo subo, ¿vale? Bueno, o yo también puedo revisar de aquí al martes. Gracias, profesor. Sí está. Ok, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta